Muy buenas, vamos a empezar esta reunión. Bienvenido a todos y a todas. Naturalmente, agradeceros primeramente vuestra presencia en este acto que para COPIME y CIAE es bastante importante, yo diría importantísimo. Las relaciones que venimos teniendo a través de CIAE con el señor Llobet, que es participante también de la Junta Directiva de CIAE, pues nos ha hablado bastante y nos ha informado sobre lo que supone la llegada de estos buzones de denuncia en la que la directiva europea, con retraso, pero se empieza a transponer en España. Habrá que tener, como siempre, un poco de paciencia, dar oportunidad a que el Estado se vaya acostumbrando a estas situaciones. En lo que a COPIME se refiere, nosotros, los buzones de denuncia, nos parece extraordinario para que lo que es los contactos con las administraciones públicas, aquellos contratos que se vienen haciendo en obras públicas y demás, que a su vez se subcontrata con otras empresas, la cuestión es poder tener un vehículo que ante las situaciones que se han dado en tiempos pasados cercanos sobre, digamos, las quiebras de los licitantes, primero en las administraciones públicas, lo que ha sucedido es que una gran escalada hacia atrás, hacia contrata, subcontrata, subcontrata de la subcontrata, eso ha repercutido en que infinidades de pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos al final no hayan cobrado un duro. Entonces, el gran problema que tenemos nosotros es que si hay un buzón de denuncia en la que se puede, sobre todo a las administraciones públicas, no atacarlas, pero sí hacerle observaciones de que en esos contratos se tiene que garantizar lo que es la seguridad de la subcontrata, que no se llevan a cabo en la mayoría de los casos, yo diría que en ninguno. Pero entonces esta es la gran atracción que para el buzón tiene para COPIME. Y si hay naturalmente los autónomos, que también son en gran medida participantes de estas situaciones y de otras, pues no repercute también. Entonces nosotros hemos llegado a la Junta Directiva respectiva a considerar que es una buena acción tener los buzones para que estos determinados grupos puedan ejercitar su defensa a través del buzón de denuncia que va a tener COPIME y CIAE. Esto naturalmente, como bien explicará Llobet ahora mismito, pues son de obligada tenencia por sindicatos, asociaciones y administración, en fin, esto es muy amplio porque es una directiva europea que ya lleva años, si no me equivoco, desde el 19, viene ya esta directiva y que en España se está implantando con un cierto retraso. Entonces, ahora mismito, pues nosotros ya, una vez que el Senado ha dado, digamos, el pistoletazo de salida, no aprobando la transposición de la directiva en su totalidad, sino lo que ha hecho es, bueno, expurgar un poquito y dejar temas para que aquí los señores tengan trabajo durante un largo tiempo. Porque para la transposición de esa directiva pues ha quedado todavía muy mermada. Entonces el país va a necesitar de que grupos como Aspertil, que pertenece a CIAE, pues lleve lo que está llevando, una continua información a socios y demás, al objeto de tener pues un recurso para que cuando se crean agraviados puedan llegar a reclamar esas situaciones. Tengo un botón de denuncia que es anónimo, ese buzón de denuncia. Entonces esa peculiaridad que tiene el buzón de denuncia pues da posibilidades a muchos empresarios para poder desarrollar pues lo que decía anteriormente. Si se encuentra maltratado, pues ya no es un ataque a la administración, que no lo vea con eso, no es un ataque al ministerio, no es un ataque a nadie, pero es como todo, pues hacer transponer la directiva que nos viene a Europa. Yo creo que sin corrupción, no todo lo que se hace es corrupción, sino que a veces son equivocaciones y eso, y la administración, bueno, pues tiene que ser sensible a aclarar algunas determinadas cosas. Entonces,
yo con esto más cedo la palabra a Juan, que presente el tema y bienvenido a todos. Bueno, pues reiterar el agradecimiento del presidente, decir simplemente que estáis en la casa del grupo Copime. Copime, sabéis que es una confederación de la pequeña y mediana empresa que desarrolla sus actividades, bueno, pues un poco desde el año 77, o sea que no somos nuevos en la plaza, ¿no? Y que está cumpliendo una función ahora fundamental en el desarrollo e impulso de nuevas actividades, ¿no? Junto a Copime, pues está, que es, insisto, es dedicado a pequeña y mediana empresa, está CIAE, que CIAE es una confederación de autónomos de ámbito estatal. En este marco de actuación, en el 2018 se llegó a un acuerdo, la Junta Directiva de CIAE, de la cual yo pues me toca ser secretario, con Aspertic, que es la Asociación de Peritos Informáticos que representa Josep Llobet, y desde entonces pues hemos mantenido una relación no solamente cordial, sino que de impulso de las actividades que uno y otro pues podamos ir canalizando. También decir que en este marco CIAE está colaborando desde hace bastante, bueno, también hace un par de años o 3, creo que no recuerdo la fecha exacta, con la organización hermana UATAE, que es la unión también de autónomos, de trabajadores autónomos, con sede también aquí en Madrid. Y en ese marco pues colaboramos conjuntamente pues para ir desarrollando, digamos, políticas de amplio espectro, es decir, desarrollar pues iniciativas y cuestiones que interesen pues que interesen a las partes, ¿no? Como digo, Aspertic es una asociación integrada en CIAE desde el 2018. CIAE, en su memorándum, lo que hace es asumir desde un primer momento la salvaguardia y defensa de los intereses profesionales y comerciales de sus miembros mediante el oportuno contacto con partidos políticos, instituciones públicas y otros entes a fin de influir en la redacción de normas jurídicas que puedan afectar a sus afiliados, empresas o autónomos. Hoy por hoy sabemos todos que seguimos avanzando en el desarrollo de lo que es la Unión Europea. Es decir, que lo que empezó siendo la Comunidad Económica Europea, pues ha pasado tiempo y se va legislando. Cada vez se va legislando y se va legislando más y en más materias. Con lo cual los países no podemos, los estados no pueden estar sustraídos a su propia legislación, sino que tienen que desarrollar políticas de ámbito europeo. Y en este desarrollo, los países deberían adaptando sus legislaciones. Una de ellas, que creemos de bastante importancia, pues es el que tiene su plasmación en la Directiva 2019 de 1937, que los países, dice esa directiva, deberían tener traspuesta a 17 de diciembre de 2021. Luego han pasado ya prácticamente año y medio, vamos cambiando de 2 años. Se está empezando, como bien decía antes en la intervención el presidente, pues a ir tomando conciencia de que esto es necesario. Por mi parte, en mi parte concreta, en una reunión, una convocatoria que hubo, en Toledo concretamente, que asistí a título personal y también como secretario de Copime y de CIAE, que dio el conferenciante Joaquín Bosch, este juez que muchos conocemos, sobre la materia de lo que es la corrupción en el ámbito, económico, en general en todos los países y en lo que afecta a España. Yo le pregunté concretamente, bueno, tú que estás metido en este desarrollo, bueno, lo que es la parte normativa de lo que es el desarrollo que después tenéis que enfrentar en los tribunales y confrontar con intereses y demás. Y la verdad es que Joaquín dijo, pues mira, no, en este caso está sobre la mesa. Y la verdad es que pues ha transcurrido ya 1 año y medio y sigue estando sobre la mesa. Esta directiva, cuyo desarrollo va a realizar Josep, entendemos desde el grupo de que decía Ecopime que es de trascendental importancia, sobre todo porque afecta a medidas contra las malas prácticas, o que pueden resultar de malas prácticas, es decir, que ahí es extensivo lo que decía el presidente, normalmente se actúa bien, pero se lo quita para que existan malas prácticas. Y lo que hace esta directiva es transponer, la legislación española, transponer esa directiva que obliga a los estados a mantener
un canal de denuncias en protección de los derechos de la Unión, que somos parte de ella. Y en ese caso, pues aunque lo va a desarrollar él, debemos entender una cosa. Mucha legislación y mucha financiación viene por vía de Europa, y el dinero que corre en Europa es el dinero que corre aquí. Es decir, nuestro dinero es nuestro dinero, pero también es el dinero de los daneses, es el dinero de los portugueses y el de los franceses, con lo cual no podemos sustraernos a lo que es la economía del propio país y las prácticas que usualmente se vienen haciendo en relación a la economía y sobre todo en el ámbito de la contratación. Ya hemos visto que muchas veces pues hay a veces se contrata incluso fuera las grandes entidades y corporaciones, y esos países que incluso contratan pues piden el aval del Estado, no solamente las propias compañías, con lo cual pues también está influyendo ahí la Unión Europea. Pero esto se trata de ir canalizándolo desde el punto de vista europeo, y aquí lo que hacemos es fijarnos en este campo de actuación, campo europeo, no exclusivamente español, y desarrollando poco a poco las directivas. Con lo cual yo poco más tengo que decir, agradeceros la presencia, como ha dicho el presidente, y dar la palabra pues a Josep. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí. Sé que algunos habéis venido de bastante lejos, alguno incluso de Bruselas, pero yo voy a cambiar el discurso hoy porque acabo de llegar de tener 3 reuniones con 3 grupos parlamentarios que me los han convocado esta mañana porque ayer la Comisión Europea decidió enviar a España al TJUE por incumplimiento de la directiva Whistleblowers. Y la pregunta es, ¿ahora qué pasa? ¿Y por qué me han convocado a mí? Bueno, me han convocado a mí, o han convocado a Expertic, porque la Comisión Europea nos ha tomado por el correveidile en el tema. Nosotros hace 1 mes y medio aproximadamente recibimos este correo electrónico de la Comisión Europea a una pregunta que nosotros no habíamos hecho, pero nos sueltan la parrafada de cómo deben ser los buzones de denuncia. Y además, con el número de serie que lleva arriba el correo, informa al Estado español de que nos ha informado a nosotros que no lo están haciendo bien. Exactamente lo que viene a decir es de que los buzones de denuncia han de ser externos, independientes y autónomos, y justamente la transposición de la directiva que están a punto de aprobar, los buzones de denuncia ni son externos, sino que son internos, son dependientes y no son autónomos, y que después los ciudadanos vienen beneficiados por el efecto directo de la directiva y conferir derechos a los particulares, que los jueces están obligados a hacer valer. Es decir, recadito a los jueces, ojito con la aplicación de la directiva. Y esto nos lo dice Aspertic. ¿Por qué lo dice Aspertic? Primero, porque nosotros como tal nos significamos mucho en la redacción de 2 directivas europeas. Una es la Whistleblowers, la 2019/1937, y la otra es la de acceso a la información pública, que es la 1024/2019. Acceso a la información pública que, por ejemplo, dice que los registros mercantiles han de ser libres y gratuitos, cosa que en España no lo son. No lo son. Y lo dice expresamente en una disposición adicional, porque esto ayuda a la lucha contra el blanqueo de capitales. Bien, pues con esto que nosotros recibimos, más
el puro que les han metido ayer, pues esta mañana ha habido 3 grupos parlamentarios que me han llamado a capítulo para ver qué pensaba yo del tema. Entonces, como ha de ser un buzón de denuncias, ya que la Unión Europea dice que como lo está haciendo España, no lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque realmente hemos de pensar que los canales de denuncias no están pensadas para las empresas, no están pensadas para las instituciones, perdón, para las SLs, están pensadas para los organismos públicos. Porque los no públicos ya tienen la compliance, tienen la responsabilidad penal, pero los públicos no. Y este es el mecanismo de responsabilidad de las administraciones públicas. Entonces, ese mecanismo, esa directiva, plantea 3 cosas extraordinarias. Primera, nos dice que hay una serie de temas que son soberanía ya de la Unión Europea, entre las cuales hay tema tan pequeño como la contratación pública, que ya no es soberanía del Estado español, sino que es soberanía de la Unión Europea. La segunda es que crea un procedimiento propio para resolver estos conflictos. Y la tercera, que es, si cabe, aún más importante y más revolucionaria, crea el concepto de jurisdicción única europea. Es decir, cualquier juez de cualquier país de la Unión Europea puede tratar un tema de la Unión Europea, aunque sea de otro país. En este caso, nosotros ya tenemos procedimientos en marcha para poner demandas, supongo que a final de mes, ya una primera demanda en Bruselas por un tema contra el Estado español. Y posiblemente temas como pueden ser el incumplimiento del tema de los interinos, que ahora es un poquito así moda, pues este tema acabe resolviendo el incumplimiento un juez que no sea español. Y esta posiblemente sea la idea de la jurisdicción única europea. Y para que esta jurisdicción única europea funcione, ellos han establecido un procedimiento único para toda Europa. Entonces, lo que vamos a ver ahora va a ser, estricto sensu la directiva, cómo funciona. Y teniendo cómo funciona, veremos cómo se pone una denuncia. Después os explicaré, finalmente, e intentaré ser muy breve, porque no es una hora que sea muy de estar aquí, sino de tomarnos alguna cervecita aquí en el bar de la esquina. Primero, los buzones de denuncia. Los buzones de denuncia no son, por tanto, ya de entrada, no son nacionales. Por lo tanto, el buzón de denuncia Aspertic tiene una sede en Bruselas, una sede en París, una sede en Madrid, una en Barcelona, una en Sevilla, otra en Bilbao. Y además, estos canales de denuncias, que pueden ser anónimos o no, estos canales de denuncia, además, han de poder llegar las denuncias por 5 caminos. Mediante una comparecencia previa, por eso hay que tener una sede física, mediante una denuncia a través de la web, mediante una denuncia telefónica, mediante una carta o mediante un correo electrónico. Y tú has de tener un equipo externo, independiente y autónomo que gestione estas denuncias. Esto no quiere decir que las denuncias sean gratis, porque la Unión Europea de gratis no pone ni el agua, sino que hay unos mecanismos que la gente puede o no utilizar. Si los utiliza, tiene unos beneficios. ¿Qué beneficio? Por decirlo en palabras rápidas, tiene el beneficio de el testigo protegido. Es decir, que quien administra el buzón de denuncia puede decir: a usted
va a tener abogado de oficio gratis, va a tener asistencia psicológica gratis e incluso le va a mantener el Estado a usted porque usted ha puesto una denuncia de infracción del derecho de la Unión, que es la segunda cosa que aquí ha metido, como decía antes, ostentoriamente la pata el Estado español. Porque han empezado a vender buzones éticos. Y la Unión Europea de ético no tiene nada. La directiva se llama de infracción al derecho de la Unión. Lo que quiere la Unión Europea no es que seamos más éticos, sino que, por un lado, sus normas se cumplan y, por otro lado, el que defraude dinero de la Unión se acabe estableciendo procedimientos para recuperar este dinero o castigar a la persona que se ha llevado este dinero. Pero si el dinero no es de la Unión, si el señor es un mafioso, pero no toca dinero de la Unión, o presunto dinero de la Unión, entonces el buzón de denuncias no entra. Por eso, la mayor parte de los buzones de denuncias que se han puesto hasta ahora no cumplen, porque no tienen las características que les he dicho y además son buzones de corrupción genéricos. Y a la Unión Europea lo que le interesa es su bolsillo, no es. Por lo tanto, veremos que el buzón de denuncias que ha estado 6 meses en pruebas y que ahora ya se pone en marcha, está diseñado para esto. Otra cosa es que los temas que trata el artículo 2 de la Directiva 2019/1977 son la hostia. Porque se dice, mire, la contratación pública, pues ya ves tú, ¿qué queda en un ayuntamiento si le sacas la contratación pública? Algo de relaciones laborales y no mucho. Por lo tanto, este sería el buzón que tenemos. Y aquí hay unas instrucciones para rellenar. Y aquí tendríamos lo primero. Si la denuncia la voy a plantear de forma anónima o no. Porque si he de plantear la forma anónima, yo no puedo quedarme ningún dato de esa persona, ni las cookies. No puedo quedarme ningún dato. Y por lo tanto, he de mantener absolutamente su anonimicidad. ¿Por qué? Porque precisamente el gran enemigo de este buzón de denuncias no es, o no solo es el corrupto, es el informático de la empresa, que tiene acceso a todo. Por lo tanto, el buzón de denuncias no puede estar en la empresa. Y los informáticos que lo traten no pueden estar en la empresa. Por lo tanto, la anonimicidad, digamos que no se ¿Y cuál es el motivo por el que recurro a este buzón? ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de buzones. Los internos, que son obligatorios que tengan todas las instituciones públicas, hasta el ayuntamiento, que son 3. Y todas las empresas de más de 50 trabajadores, que muchas de ellas ya lo tienen por el tema de compliance. Pero la segunda cosa que dice la directiva es, si no me fío de su buzón de denuncias, me puedo ir al de este señor. Por lo tanto, crea las figuras de buzones de denuncia externo. FIAE y COPIME tienen un buzón de denuncias mixto, en el cual se tratan por un lado las denuncias internas y por el otro las denuncias externas. Pues en el sitio no quiero denunciar, no hay buzón de denuncias. Este es ahora el que tiene más éxito, por decirlo de alguna manera. Pues el canal de denuncias donde quiero denunciar no me merece confianza, los canales consultados no están preparados para ofrecer,
solo confío en ustedes, y es una denuncia que afecta a otros países de la Unión Europea, porque hemos dicho de que yo puedo denunciar a una constructora alemana aquí. Y, bueno, ¿qué libertades, qué estructura se denuncia? La libre circulación de mercancías, de capitales, de servicios, de personas, los derechos recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión, las sentencias del Tribunal de Justicia Europea o Tribunal de Derechos Humanos. Por ejemplo, pues si es un tema, en este caso, pues pongamos de un no pago de una contratación pública, no me señales a mí, sería, por ejemplo, la libre contratación de mercancías. Área de afectación. Y aquí está lo que dice la directiva. Imaginaros si es amplio. Escoge el motivo. Cualquier contrato público, sea cual sea la institución implicada y la cuantía. Los servicios, productos y mercados financieros. Los préstamos, las hipotecas, las comisiones, los riesgos, la usura. Prevención del blanqueo de capitales. Cumplimiento legal. Compliance. La financiación del terrorismo. La seguridad de los productos que puedan adquirirse dentro del territorio de la Unión. Es decir, la parte de adquisición por parte de las empresas de lo que no sería consumo. La seguridad del transporte. Carretera, tren, barco, avión, marítimo, control, aduanas, vigilancia de los mismos. La protección del medio ambiente, urbanismo y caza. La seguridad nuclear. Centrales y almacenamiento, transporte de residuos. La seguridad de los alimentos, etiquetado, caducidad, aditivos. Cosas curiosas, el bienestar de los animales. Tauromaquia, ¿es bienestar de los animales? Sí, pues mira, cedieron esta soberanía. Qué curioso. El abandono de animales, agresiones a los mismos. La protección de los consumidores en los productos y servicios, incluidos los servicios prestados por el Estado. Por lo tanto, los servicios prestados por la Administración de Justicia entran aquí. La protección de la privacidad y de los datos personales. Transmisiones transfronterizas de datos. La seguridad de las redes telemáticas y otras infraestructuras críticas. Agua, gas, electricidad y comunicaciones. Todas las infracciones referidas al mercado interior. Todas las infracciones de normas de la Unión en materia de competencia. Cualquier actividad que haya percibido ayudas otorgadas por los Estados, aunque no fuera directo de la Unión. Si se ha subvencionado al club de fútbol rubinense con dinero del ayuntamiento y el ayuntamiento recibe pasta de la Unión Europea, como pueden ser los fondos Next Generation, pues estaría aquí. Todas las infracciones del mercado interior referidas al impuesto de sociedades. ¿Por qué? Porque parte del impuesto de sociedades es el que recauda la Unión Europea. Las ventajas sociales. Esto está pensado por las famosas vacaciones fiscales vascas. Los sistemas de información. Ya no protección de datos. Sistemas de información de todos los géneros. Acceso, agujeros de seguridad, resiliencia, y después algunos que quedan parejos, que podría ser el acoso sexual, la conducta inapropiada en el trabajo y los contratos públicos y actividades financiadas con fondos europeos del mecanismo de recuperación y resiliencia de los fondos Next Generation. Por lo tanto, escogeremos, por ejemplo, contratación pública, servicios financieros. Después, aquí yo pondría las normas directas, pues Directiva 2019. ¿Y qué perjuicio le ha causado a la Unión? Es decir, si resulta que el dinero que ha dado a la Unión Europea para que subvencione a las empresas no llega a las empresas, pues estaríamos aquí. Pues, ¿qué perjuicio? Pues
que los fondos de la Unión no se han destinado a esto. ¿Y qué perjuicios personales yo he podido recibir también? ¿Por qué? Porque eso va a ser importante, porque la resolución del canal, que es una resolución administrativa, como puede hacer ser la resolución de un ministro, además ha de poner qué daños se han causado personalmente, pues no cobrar. Y los efectos de represalias que puedo recibir. Me van a echar a mí, van a echar a mi mujer, resulta que mi empresa trabajaba y ahora ya no le dan contratos. Entonces aquí tenemos a quién denunciamos. Y los datos. Y después tenemos los datos del denunciante. Si hubiésemos cogido anónima, esta página no estaría. No estaría. Entonces, hay dos datos de control, que es el teléfono y el DNI, que hace el cálculo con la letra para que alguien no mete un DNI falso. Y también pedimos el correo electrónico. No, falta la arroba. Ahora. Entonces, el resumen de mi denuncia, el texto de mi denuncia, y puedo subir ficheros documentales de hasta 25 gigas. ¿Por qué 25 gigas? Porque ha habido señor que me ha enviado 25 megas. Me ha enviado 8.000 páginas, 2 gigabytes de documentación. Y eso es imposible de procesar. 8 megas, has dicho, ¿no? Megas. Sí, megas, 25 megas. Entonces, he leído los términos, expreso mi conformidad y entiendo, como es un buzón externo, que voy a tener que, el buzón va a tener que contratar profesionales, que esto puede tener un coste, en principio, le digo que sí y finalizar. Y aquí se pone en marcha el procedimiento de la directiva. Lo primero que te da la directiva es un número de denuncia, una URL y una clave de acceso. Inmediatamente, como yo he dicho que no era anónima, yo ya he recibido un correo electrónico inmediatamente diciendo que se ha abierto un procedimiento, que ese procedimiento viene al estudio. Y entonces se pone en marcha un procedimiento que por la Unión Europea tiene una duración máxima de 90 días. Si dura más de 90 días, los instructores sufren penalización de responsabilidad civil. Se les puede pedir daños y perjuicios por haber durado más de 90 días. Salvo en 2 o 3 casos extraordinarios, se amplía a 180 días. Y hay una fase de instrucción, una fase de prueba y una fase de resolución que ha de estar 30 días, 30 días y 30 días. Y a partir de aquí, esta resolución se lleva al juzgado. Y el juzgado la ha de ejecutar. No se la ha de mirar, la ha de ejecutar. ¿Cuál es el problema de la directiva? Perdón, de la transposición, que por ejemplo, esto se lo han olvidado. Y estamos utilizando un procedimiento paralelo en base a una ley orgánica paralela para poder ejecutar. En este momento
nos ha reconocido como buzón de denuncias Autoridad Europea la Audiencia de Barcelona, nos ha reconocido el TSJ de Aragón, el TSJ de Cataluña y los TSJ de Andalucía, y la propia Unión Europea, al dirigirse como autoridad también a nosotros como autoridad española. No quiero gastarles mucho más tiempo porque alguien quiere hacer alguna pregunta, porque es realmente lo que les estoy explicando es realmente novedoso. Es decir, que hay unos señores que no son ni de aquí, que hayan decidido que al canal jurisdiccional, que en su momento se amplió un poco con el canal de la mediación y el arbitraje, se cree en temas como contratación pública un nuevo canal autónomo e independiente, y que además no excluye a nadie. Quiere decir, en este canal, en Derecho de la Unión, no hay aforados, no hay inimputables, y las únicas excepciones son el trabajo de los abogados, el trabajo de los médicos, ni tan siquiera el de los psicólogos, y el trabajo de los jueces justo en la fase de deliberación de sentencias. Pero si tardan en ejecutar una sentencia 2 años, se le podrá pedir responsabilidad a este juez. Este es el gran cambio, y en el que nosotros llevamos trabajando desde 2016. Hay muchísimo por hacer, porque claro, os explico esta anécdota, y con esta anécdota acabo y presento a la persona de aquí de Madrid. En el Tribunal de Aragón, de Justicia de Aragón, me llama el secretario y me dice: oiga, la demanda que me ha puesto usted es que no la tengo en la informática y por lo tanto no puedo tramitarla. Imaginaos si esto es novedoso. Y también imaginaos las pocas ganas que tienen nuestros magistrados de aprender cosas nuevas. Y solo quisiera acabar en la persona que llevará aquí en Madrid todo el tema de instrucciones. Es Miguel Torres Álvarez, es jurista como yo, desde mediados del siglo pasado. Entonces, es una persona especialmente capacitada en el derecho procesal, y que va a empezar a tramitar también con nosotros dentro de Aspertic, aprovechando ese paraguas que nos ha dado la Unión Europea, y no es que nosotros seamos muy buenos, lo que pasa es que hemos estado en el lugar indicado en el momento oportuno, y eso también tiene su qué, y agradecer hacia Ecopime que haya querido hacer esta presentación, para que entendamos que esto, para los afiliados de CIA y los afiliados de Ecopime, es una herramienta que podrán utilizar, sobre todo contra aquellas instituciones que se garantizan por no respetar las normas ni el buen trato comercial que debe tener. Y pues eso, acabo con esto. He presentado a Miguel, ya me he pasado el tiempo que queríamos. Tenemos 5 minutos para poder hablar, a vuestra disposición. ¿Nadie se atreve? No, van a preguntar. Hola, buenas tardes. El asunto es que hago la pregunta, escucho la respuesta y tengo que marchar porque tengo que intervenir en el Pleno de la Asamblea de Madrid
Soy diputado de Más Madrid y estoy con temas de corrupción. Has anunciado una denuncia de la Comisión Europea por la mala transposición de la directiva y sobre todo has anunciado algo que me parece absolutamente espectacular en términos de las consecuencias estratégicas, y es que hay una jurisdicción única a efectos de denuncia. ¿Es así? Jurisdicción única europea en estos temas. En estos temas. Pero claro, eso quiere decir que usted, como diputado autonómico que es, puede, en lugar de irse al juzgado de Plaza Castilla, a través del buzón de denuncias, que por cierto su partido termina de tener uno, y no lo tiene, a través del buzón de denuncias puede ir a poner la demanda a un tribunal belga. Nosotros ya lo hemos hecho. Lo que nos obliga la legislación belga es que tengamos una residencia allí con un NIF de allí también. La importancia de tener un buzón de denuncias y esta jurisdicción, si hay lugares en las administraciones españolas donde tiene mucha utilidad, sin duda alguna a todos ustedes les cabe pensar que una es la Comunidad de Madrid, porque tiene, digamos, una cultura proclive a retorcer las normas legales, por decirlo amablemente. Me refiero a los 26 años de gobierno. Yo me despido ya felicitando a Copime. Solicitaremos formalmente una reunión con Copime y sobre todo a Josep Jover le haremos una invitación para que cuente esto mismo a todos los diputados de todos los partidos políticos en la Comisión de Economía. La última vez que estuve en el Congreso, no, en este caso había unos que me tiraron hasta tochos encima, ¿eh? En este caso, Josep, en este caso puede ser peor porque sería en la Comisión de Economía de la Asamblea Regional de Madrid. De colaborar, además. Nosotros desde la Unión Europea, que en este momento estamos llevando varios procedimientos o auxiliando a los eurodiputados en varios procedimientos, he colaborado con gente de su partido, por ejemplo, mucho con Manu Pineda. Emilia Sánchez. Entonces, estamos trabajando más en Bruselas que no aquí, pero yo solo le hago una suma curiosa. Ley Orgánica 1024-2019, que es la de cualquier información pública ha de estar a disposición de todo el mundo, de manera libre y gratuita. Ley 2019/1977, que crea los mecanismos. Y ahora pongo en el otro lado, Ley de Secretos Oficiales, que no es una norma europea, que no es prevalente como tienen prevalencia las normas europeas. Imagínase aquí... Marcos legales hay, por lo que legales lo que hace falta luego es voluntad para empujar los cajones y las alfombras. Y aquí es donde... Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A todos, y a Copime por el acto. Gracias. Hasta luego. Yo voy a hacer una pregunta. Yo no he sido, ¿eh? Bueno, pues yo te lo hago aquí. A ver, hablando en términos quizás más al compañero, aunque estamos hablando en términos, en este caso, jurídicos, dado que aquí tenemos la costumbre de alargar los procedimientos, que se tiene la costumbre, el sistema judicial tiene la costumbre, de los cuales participamos abogados, fiscales, jueces y tal, de alargar los procedimientos de una manera, más que desproporcionada, ¿cómo se puede tramitar un expediente de esas características en un tribunal de la Unión Europea en 90 días? Es decir, formalmente, las pruebas, análisis de pruebas, es decir, ese procedimiento yo creo que se ha de desarrollar un poco, porque si lo dejan al arbitrio de lo que tenemos aquí... No, porque quien lo instruye sí. Tiene este plazo. Ya, Por lo tanto, si eres instructor, te has de comprometer a este plazo. Si no... Si el problema es para el instructor, es decir, actuamos después los abogados. Es que necesitamos 10 días para que podamos tener acceso al documento y aportarlo. Es decir, que después hay cuestiones procesales
de procedimiento, de plazos. Hay alguna cuestión procesal que a mí me pero preocupa en principio nosotros estamos resolviendo en... ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, una de las cosas que planteas es... yo planteo que venga a declarar el alcalde de Madrid porque es una denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid. El alcalde de Madrid me dice, vaya usted a tomar viento por ahí, que no sé ni quién es. Pero el alcalde de Madrid no ha venido esto y la resolución ya está. Llega. Normalmente la tramitación que se ha hecho hasta ahora ha sido en 90 días y todos estos tribunales han examinado, sobre todo la primera sentencia, que fue la de la Audiencia de Barcelona, examinaron muy profundamente el procedimiento y nos dieron la razón. Nos dieron la razón. A nosotros nos dieron la razón, al cliente no. El caso es otra cosa. ¿Por qué? Porque se planteó el tema de unidad de jurisdicción. Era un señor que denunciaba un tema de corrupción de la Fiscalía Canaria y lo denunciamos en Barcelona. Y entonces dijeron, le doy la razón, ha hecho usted bien en pasar la documentación a la OLAF, porque en la resolución pasábamos la documentación en la OLAF, pues estamos hablando de una defraudación de 19 millones de euros, pero no me líe. Ya le doy la razón, ya le digo que sí, pero no me líe más. Y en los otros tribunales superiores de justicia ha pasado exactamente lo mismo. Ha pasado exactamente lo mismo. Yo le doy la razón, le reconozco, pero no me líe. No me haga hacer cosas, que lo dice muy bien la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que el Estado español no quiere hacer. No me haga a mí hacer cosas que el Estado español no quiere hacer. Y así. Y en cambio, si plantea que al no hacerlas, el Estado español es responsable de indemnizar a esta persona. Y entonces se gestó la demanda de indemnización, que por cierto, el procedimiento de indemnización, recuerden ustedes que hace 6 meses, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que hay que rehacerlo de nuevo. Por lo tanto, tenemos un procedimiento de indemnización en este momento, no de 1 año, sino de 5. Sí, Sí. Sí, que bueno, sí. Bueno, quería decir que me parece muy interesante porque realmente es para todos, me imagino que a todo el mundo le pasa lo que a mí, que es tremendamente novedoso lo que nos están contando hoy, ¿no? Independientemente de que estemos en este mundo del ámbito empresarial o de los autónomos, ¿no? Y creo que además tiene enormes potencialidades. Yo simplemente le quería preguntar una cosa. Yo le hablo desde UATAE, que es la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, y sí que me gustaría, porque bueno, me parece que es un mecanismo a promocionar, ¿no? A que la gente lo conozca y la gente lo pueda usar, ¿no? Y básicamente, aunque entiendo que lo que nos ha trasladado es una idea muy genérica en esta primera toma de contacto, pero ¿qué utilidades le ve para el ámbito del trabajo autónomo o del microempresario, ¿no? Es decir, ¿qué usos puede hacer? Digo, a la hora de que nosotros lo transmitamos para que la gente lo pueda usar y vea su potencialidad, ¿no? A ver, no es un proyecto porque ya estamos tramitando más de una docena de procedimientos, y algunos de ellos son denuncias por cláusulas ilógicas en los concursos públicos. Es decir, por ejemplo, concursos públicos que son dirigidos para que se lo quede uno y no sean genéricos. Entonces, todos estos procedimientos caben aquí. Todos los procedimientos, pues, de malos servicios en las herramientas que pueda utilizar un camionero en el camión, también caen por aquí. Aunque no sean financiados con recursos públicos, porque yo me he quedado con la idea de que la directiva va enfocada desde el punto de vista de los fondos públicos.
La directiva va dedicada a proteger la Unión Europea, su derecho y sus fondos. Cuando uno falsifica las emisiones de un coche porque, pues, como que es una normativa que afecta al derecho de transporte, pues entra aquí dentro. Quien la haya falsificado sea la BMW o sea un taller de la esquina. Y por lo tanto, ese señor afectado tendría derecho a una indemnización a través de este canal. Ya son, a partir de ahora, los sindicatos, los partidos políticos y las instituciones quienes han de poner su voluntad para que esto sea así. El problema cuando vas a la Unión Europea y vas allí a quejarte diciendo, oiga, usted ya es adulto, quéjese menos y ejerza más sus derechos. Lo que lo llevaría, perdona, Miguel Ángel, es a conocer un poco más la legislación. Digo, como autónomos, como organizaciones de autónomos, cómo se gestiona esto, cómo se generan los derechos que se dan en la Unión Europea para los autónomos. Quiero decir que con el fin de ir unificando también la legislación en materia de autónomos, porque claro, tenemos el Estatuto del Trabajador Autónomo, se va modificando a medida que pasa el tiempo, se va actualizando, pero hay que saber que ir más allá de las fronteras. Quiere decir que ya estamos hablando de un ámbito supranacional. El Estado es... El dinero que por ejemplo, la Unión Europea da a los autónomos se cuenta en billones. No en millones, en billones. Si no les llega, que es lo que la Unión Europea realmente ve, que no les llega, si no les llega, este es un mecanismo para ver si les llega. A ver, le voy a explicar una cosa que lo entenderá muy fácil. La primera ley de transparencia europea fue la de Suecia del 1677, cuando Cristina de Suecia iba saltando de barco en barco con una espada. La española es la última de la Unión Europea que se puso en marcha del 2013 y se puso en marcha en 2014. Pues bien, la de española del 2014 permite controlar menos a la administración que la sueca del 1777. Entonces, delante del fracaso de los procedimientos de transparencia es cuando la Unión Europea ha sacado este nuevo mecanismo. Si yo hago una denuncia falsa contra una empresa y se comprueba que ha sido falsa por la liberalización de esa empresa, ¿qué ocurre? Pues mire, si se comprueba que ha sido falsa, usted habrá de responder personalmente de todo esto. Pero la directiva es tan amplia que no solamente cubre denuncias, sino cubre también posibles infracciones del derecho de la Unión. Es decir, el contable de mi empresa valora el IVA de esta manera y entiendo que es una vulneración del derecho de la Unión. Es decir, no tiene por qué ser una infracción real y actual, que podría ser, es decir, los presupuestos generales del Ayuntamiento de 2023 no está pensada las indemnizaciones por despido. Pues eso infringe el derecho de la Unión. O sea, que la mala fe no pasa nada. No pasa nada. Salvo que se pueda comprobar que se ha hecho con mala fe. Entonces sí. Sí. La última pregunta. El otro día salió una noticia. ¿Se Sí, me oye el bien? micro es para la grabadora, o sea que levanta la voz. Se me oye bien, es para la grabadora.
Salió una noticia en 2 o 3 medios solo digitales de que la OLAF y la Fiscalía de la Unión Europea, como España no ha puesto en marcha el sistema CAFE de registro digital de los fondos Next Generation, están interviniendo directamente las contabilidades y están viendo que han desaparecido decenas de miles de millones de euros, ¿no? Y simplemente se recogió en 2 o 3 medios. Un caso excepcional es el que se asignó dinero, no sé dónde, porque no se informaba, para hacer una transición a la electrificación del transporte público, para comprar 37 autobuses eléctricos. Y se había gastado el dinero, estaban las facturas, pero los autobuses no existían. Entonces, ¿se puede ejercer una denuncia a través del buzón para introducirse en ese procedimiento y habilitar una denuncia penal en un juzgado de Bélgica? Yo entiendo que se podría, eso lo decidiría según la documentación. El problema de la OLAF y de la Fiscalía Europea, que es otra vez el concepto de jurisdicción única, es decir, ya en los temas de la Unión Europea, la jurisdicción única, y hay un fiscal único que tiene el poder de decir, esto se está llevando en España, pues a partir de ahora, como no me gusta el juez español, me lo llevo a Alemania. Esto puede hacerlo el fiscal europeo. Pero ¿qué pasa? Les voy a dar un dato que lo entenderán muy claro. Rumanía son 7 millones de habitantes. Y Rumanía tiene 13 fiscales europeos en plantilla. Es decir, la Fiscalía Europea dispone de 13 fiscales. España somos 50 millones y hay 7 fiscales. Y el primer día que pusieron en marcha la Fiscalía Europea, en España llegaron 400 asuntos. El primer día. Lógicamente, 2 meses más tarde, hablando con los fiscales europeos, diciendo, no nos enviéis nada porque ya... ¿Cuántos jueces y cuántos fiscales se necesitan para llevar este proyecto a cabo? ¿Cuántos fiscales? ¿Cuántos jueces? Porque va a venir un aluvión, va a venir un maremoto. Bueno, hay lo que hay. La Unión Europea pone la pasta. O sea que... ella lo que quiere es su pasta. Y lógicamente, ¿qué hará? Escogerá de estos 400 lo que les interese a ella. Tú harás la instrucción y pues dirás, oiga, yo acredito que ha habido una defraudación, esta defraudación, señor fiscal europeo, aquí lo tiene o lo que sea, y ya está. Pero en el caso de procedimientos abiertos, ¿sirve el buzón para introducirse en los procedimientos? Suponiendo que están abiertos, porque la única... Suponiendo que están abiertos, podría entrar. Es decir, por ejemplo, tiene una prueba, a ver, estamos del principio. Y aún vamos, es decir, nosotros hemos puesto en marcha 10 procedimientos o 12 procedimientos. Si contamos los de Bruselas, 12 procedimientos, pero nosotros. Y han empezado a haber procedimientos en el 2022. Y todos vamos un poquito a ciegas. Entonces, lo único que nos ha hecho la Unión Europea es decirnos, pidan esto, háganos esto. La Fiscalía Europea, este sería el marco que podríamos trabajar. La OLAF está haciendo igual. Pensad de que estamos dentro de un cambio mucho más amplio. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando dentro de Aspertic con el tema de la futura estructura policial europea. La futura estructura policial europea no se parece en nada a la que hay en España. Ni la Guardia Civil dependerá de la Guardia Civil, ni la policía dependerá de la policía, sino que hay un
macrocentro de datos de seguridad en Tallinn, y todo depende de Tallinn ya. Un Estado federal para todo esto. Entonces, la Policía de Fronteras ya no será la Policía Nacional ni la Guardia Civil, será Frontex. Ya, Existe, sí. en este momento, si vas al aeropuerto, ya están los oficiales de Frontex allí. Entonces, habrá una policía de primer impacto, que allí se sumará lo que serían de carácter, se está diciendo, de carácter comarcal, que aquí se sumaría, pues, policía local y Mossos, o Ertzaintza policía local, o Miñones policía local, o de esto. Una policía nacional, a nivel estatal, que sería la Policía Nacional, y un FBI, que sería Europol. Muy bien, pues, presidente, ¿Alguna cosa cierre. más? Bueno, Sí, bien, bueno, yo estaré por aquí. el micrófono nos dice. Bien, bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que, como principio, no de comprensión total, nos haya valido por lo menos para levantar una inquietud dentro de nosotros del futuro que vamos a cometer. Tenemos nosotros quizá una pequeña ventaja de tener expertise asociada a nosotros, y bueno, siempre espero de ti alguna mano que nos eche, porque las reclamaciones van a venir. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos.